Buenas noches amigos y bienvenidos a una nueva edición de Enfoque. La Diócesis de Toledo está viviendo esta semana su Semana Diocesana Misionera. Una de las grandes riquezas de toda la diócesis, una de las grandes riquezas de la Iglesia es su identidad misionera. Yo no sé si está bien o está mal presumir de ello, pero yo creo que la Diócesis de Toledo es rica en misioneros y puede presumir de ello, y por eso ha organizado esta Semana Misionera. Antes de presentar a nuestros invitados, vemos nuestro vídeo. A las 6:30 hay la adoración con los testimonios de los tres obispos. Hablarán 15 minutitos cada uno, pero ahí tenemos canciones. Rosa va a ser un poquito la que va diciendo, pues ahora hablaba Monseñor Justo, la que va introduciendo. Viene a cantar el coro de Mora, ¿no? Viene a cantar el coro de Mora. Así preparan los últimos detalles de los actos organizados con ocasión de la Semana Misionera Diocesana y que tienen como objetivo que todos no solo conozcamos la misión, sino que también queramos ser protagonistas de la misma. Uno de los objetivos de esta jornada es que, viendo el testimonio de los misioneros, nosotros nos atrevamos a seguir siendo misioneros aquí en Europa, en nuestras parroquias, en nuestras ciudades y pueblos. 120 misioneros diocesanos hacen presente a Toledo en 4 de los 5 continentes. En la Delegación de Misiones de Toledo los tienen presentes allá donde estén y también aquí, siendo altavoces de su labor en nuestro territorio. Desde hoy y hasta el miércoles presidirán la Santa Misa en la Capilla de la Inmaculada los 3 obispos diocesanos que están en misión: Monseñor Justo Rodríguez, Monseñor Rafael Escudero y Monseñor Domingo Oropesa. Y el jueves la parroquia de Santa Teresa acogerá una vigilia de oración con testimonios que se cerrará con la Santa Misa presidida por el señor arzobispo. Esta celebración servirá también como envío para los participantes en el programa Verano Joven, destinado a laicos. Los laicos se van sintiendo implicados, comprometidos, incluso nos arrastran a los sacerdotes y a los consagrados, que a veces nos da un poquito más de pereza movernos de nuestro silloncito. Pero es muy bonito porque se va viendo, como digo, esa alegría, ese interés, ese entusiasmo por conocer lo que hacen los misioneros, por apoyarlos, por acompañarles y por aprender, porque es una experiencia que cambia la vida. Los primeros misioneros laicos saldrán en este mes de junio, pero todavía está abierto el plazo para participar en el programa Verano Joven para los meses de julio y agosto. Pues hemos visto al delegado de misiones de la Archidiócesis de Toledo, que puede estar muy contento junto a su equipo de la Delegación de Misiones por esta semana que estamos empezando, que estamos desarrollando y que tendrá ese punto fuerte el próximo jueves con esa celebración en la parroquia de Santa Teresa. Ahora sí es tiempo de presentar a nuestros invitados. Don Rafael Escudero, obispo de Moyobamba, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí. Le hemos visto allá en su tierra y ahora le vemos aquí. A vosotros por esta invitación. Don Domingo Oropesa, obispo de Cienfuegos, Cuba, buenas noches. Buenas noches. A todos tengo que agradecerles muy especialmente que hayan hecho el esfuerzo de estar aquí, pero estarán conmigo que don Domingo el esfuerzo es poco más porque prácticamente está recién llegado. No sabe si de día, de noche o de tarde, ¿no? Por ahí vamos. ¿Sí? Por ahí vamos, ¿no? Nos vamos adaptando. Y don Justo Rodríguez, obispo auxiliar de Zárate Campana, buenas noches. Buenas noches. Y bueno, enhorabuena porque es la primera vez que viene ya como obispo auxiliar. Sí que hemos tenido ocasión de hablar con usted vía Zoom, pero aquí le tenemos en presencia y se lo agradecemos la primera vez que mucho. vengo, sí. Usted viene del invierno al verano. Así es. Bueno. Del invierno al verano. Bueno, pues poco a poco lo vamos a ir adaptando. Espero que esta horita, bueno, no es una hora, 50 minutos de programa les sea leve. Bueno, pues cuando yo preparaba el programa decía, Perú, Cuba, Argentina, yo no sé, pocos profesionales del periodismo tienen la suerte de tener a 3 obispos de esos 3 lugares, pues aquí sentados, con ánimo de hablar, de conversar en torno a la misión, pero también con ánimo de ofrecernos, porque ustedes son perfectos termómetros de cómo están sus países. ¿Cómo está Perú? Vamos a empezar por ahí, don Rafael. Bien, pues Perú es un país muy diverso, porque están muy diferenciadas las zonas, ¿no? La costa, que es la zona más desarrollada, la sierra, que es lo propiamente andino, lo que más se conoce de Perú, ¿no? Y la selva, que es la gran desconocida, ¿no? Incluso allí en el Perú, ¿no?
Entonces, claro, no se puede hablar así de Perú, así en general, sino que depende de las zonas, ¿no? Perú es un país que ha ido años atrás evolucionando económicamente muy bien, era el mejor de Sudamérica, pero con la llegada de la pandemia y las crisis políticas que ha habido estos años, pues ha quedado ahí como estancado y ahora pues está en decadencia económica, ¿no? Hay una inflación, 9% más o menos como aquí en España, ¿no? Todo ha subido muchísimo, ¿no? Y eso, claro, quien más lo afecta pues son los pobres, claro. Luego hay una inestabilidad política, hay un gobierno que no gobierna porque no ofrece una seguridad política al país, a las multinacionales están ahí como queriendo salir, ¿no? Y bueno, pues un dato que expresa un poco lo que hay es que el nuevo presidente que se ha elegido pues no lleva todavía un año de gobierno y ya pues ha tenido seis consejos Gabinetes de ministros, gabinetes, ¿no? de ministros distintos, ¿no? Sí, 7, sí, no 6, sino 7. Bueno, ¿no? algunos han durado días. Muy pocos, sí. Porque, pues bueno, no ha tenido buen ojo para elegir a los ministros y claro, entre el Congreso y la prensa, pues a muchos los han tumbado, pues porque algunos vienen incluso del terrorismo, otros están imputados por corrupción, por maltrato, etcétera, ¿no? Entonces ahí es esa inestabilidad política. Entonces, bueno, en ese marco, pues bueno, la Iglesia va adelante haciendo su tarea, su misión, sin dejarse de alguna manera pillar, ¿no? por esta inestabilidad política. La pandemia ha marcado la actualidad de todos y cada uno de los países. Probablemente en los países que nos consideramos más ricos o más somos más constantes en la vida política y la vida social, ha marcado mucho, pero también en estos países ha hecho daño. ¿Cómo está la cosa en Cuba, don Domingo? Bueno, pues habiendo pasado los 2 años de la llamada pandemia, en estos momentos hay dificultades para conseguir diariamente lo que se necesita para comer. No es que no haya nada, pero la situación es complicada. Y además, en el ambiente, diríamos, sanitario, pues también a veces hay escasez de medicamentos. Y esto pues lleva a la gente a sufrir, luego está el problemilla, o el problemazo, de como querer hacer ver que sí, la culpa que influye la tiene, llaman allí, el imperio, Estados Unidos de América. Sí. Ahora parece que hay unas normas nuevas por parte del presidente norteamericano y se supone que puede haber alguna mejoría, ¿no? Sí. Vamos a ver. Pero se ha notado, sí. Se ha notado, ¿no? Sí. Seriamente. Sí, porque, bueno, decía don Rafael que está en un 9% de inflación, más o menos como aquí en España, y estamos con la voz en grito, porque es verdad, porque todo ha subido muchísimo y porque, obviamente, los que más lo sienten son los pobres y aquellos que trabajan con los pobres, entidades como Cáritas o Banco de Alimentos, pero decía don Justo Rodríguez, cuidado, 50% en Argentina, ¿no? Sí, no recuerdo los datos así exactos de memoria, pero bueno, mensualmente estamos entre el 4 y el 6%. Así que la inflación es alta. Ya veníamos mal de la anterior gestión, del gobierno anterior, y ahora pues se ha profundizado igual. Y la pandemia evidentemente no ayudó a que la crisis se profundice aún más. De hecho, las últimas estadísticas en los índices de pobreza son altísimos, ¿no? Pobreza e indigencia han subido, ¿no?
Entonces, bueno, la situación es complicada, ¿no? Porque a pesar de que había habido un acuerdo, se llegó a un acuerdo, el gobierno llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para poder seguir sobreviviendo, pero bueno, la situación es compleja socialmente, políticamente no, también tiene sus complejidades, pero bueno, no vale la pena ahora entrar. Porque en definitiva, como a veces se dice en el argot económico, la inflación termina siendo un impuesto a los pobres, ¿no? Son los que más sufren porque el poco dinero que tienen les alcanza para menos, porque los precios han subido muchísimo en todo, incluso las cosas más elementales que necesitan, pues ha subido mucho. Entonces la situación es difícil, pero bueno, nosotros como iglesia pues tenemos que seguir peleando, remando y evangelizando y ayudando, que es lo nuestro. Nosotros no podemos influir, por lo menos de una manera directa, en todas esas decisiones, ¿no? Por ahí va a ir mi siguiente pregunta. Y teniendo en cuenta este panorama, ¿de dónde saca uno aquello que le motiva a estar en misión? Don Domingo llegó ayer y dice que se va el domingo, o sea, que viene el viernes, que viene para 4 días y medio. Sí. ¿Podrían ustedes quedar aquí, que estaría más a gustito, más tranquilito? Aquí también hay muchas cosas que hacer. ¿De dónde saca uno para decir, y vuelvo y estoy allí y sigo buscando y la misión? ¿Por qué, Domingo? Yo creo, por lo menos en mi vida, que me fui como sacerdote y estuve 9 años en la diócesis de Camagüey. Y ahora, este año haré 15 en la diócesis como obispo de Cienfuegos. Yo siempre pensé, claro, uno se puede enfermar, en fin, algún problemilla, ¿no? Que si iba para Cuba era para que me enterraran. Y esto me ha ayudado a compartir con la gente tantos pesares, tantos dolores, tantas angustias. Y bueno, como decía Monseñor Justo, no tenemos las soluciones, pero sí podemos acompañar. Sí podemos estar ahí al lado de los jóvenes, de los niños, de los ancianos, ¿no? Gracias a Dios se han incrementado algunos programas de Cáritas, de otras entidades de Cáritas fuera de la de Cienfuegos. Por ejemplo, Cáritas Italia, Cáritas España también nos ayuda, y yo creo que si no estuviéramos allí, esas ayudas no llegarían. No llegarían. O sea, yo creo que hay que continuar haciéndose presente con deseos de ayudar, amar y entregarse. Rafael, ¿por qué seguir allí? Bueno, pues porque el Señor así lo ha decidido, ¿no? Yo, bueno, soy sacerdote, pues porque el Señor me ha llamado a esa vocación, y desde que fui ya pues ordenado, pues y antes en el seminario, pues mi voluntad era y es hacer la voluntad del Señor, ¿no? Entonces el Señor pues me ha ido llevando a distintos lugares, y entre estos pues a la prelatura de Moyobamba, Perú. Yo no sabía que iba a acabar allí como obispo, ¿no? Ni me lo imaginaba. Pero bueno, cuando pues así la Iglesia pues lo planteó, pues era pues como una llamada, ¿no? a servir al Señor y a la Iglesia como obispo, ¿no? Entonces, si yo sigo allí es, pues, el motivo fundamental es porque el Señor pues quiere que esté allí, ¿no? Y le esté siguiendo y sirviendo ahora como obispo en ese lugar de Perú. Esa es mi mayor motivación, ¿no? Y Justo, bueno, Justo ha conocido al Papa allí en Argentina, a lo mejor por eso sigue allí, ¿no? Bueno, ahora mismo sigo allá por este anillo, porque ahora me desposaron.
Es decir, que antes algunas personas me dicen... Y es indisoluble. Claro, es indisoluble. por eso, es indisoluble. Acá no hay posibilidad de divorcio, ni lo queremos, ¿no? Pero ayer algunas personas me decían, pero padre, vuelva. Digo, sí, es que ahora tengo que volver. Es decir, siendo sacerdote todavía podía elegir. Ahora, bueno, pues el Señor en su misterioso plan y en su misericordia, bueno, me eligió como obispo, entonces, pero bueno, eso no quiere decir que estoy obligado en el mejor sentido de la palabra, estoy ligado por la caridad pastoral, como decía bien Domingo, ¿no? Pues esto es el acompañar, el caminar, el peregrinar, ¿no? con la gente, pues con la iglesia, con el pueblo de Dios que sufre, pues esto te va haciendo pastor, ¿no? Te va haciendo pastor, te va ayudando. Es decir, a mí, desde que estaba ya tantos años como sacerdote, pues esto es lo que me ha ido... Igual que a unos padres, los padres son padres porque tienen hijos y los hijos los van ayudando a ser padres. Bueno, a nosotros nos pasa eso. El contacto con la iglesia viva, ¿no? que camina, que sufre, que niños, ancianos, pobres. Bueno, pues esto va haciendo nacer en ti pues esta compasión, ¿no? Que dice el Evangelio que experimentaba Jesucristo, ¿no? Sintió compasión de ellos, y de esa compasión nace precisamente el deseo de evangelizar, ¿no? Sintió compasión de ellos y se puso a predicarles largamente, dice el Evangelio de San Marcos, y después multiplicó los panes y les dio de comer, pero la raíz es precisamente la compasión, ese padecer con el otro, ¿no? que es lo propio de la Iglesia Madre, ¿no? Y nosotros, bueno, como obispos, somos sacramento de esa caridad materna de la Iglesia, ¿no? Para todos, pero especialmente para aquellos que son más débiles, más vulnerables. Uh-huh. Sobre la misión y los misioneros hay como muchos tópicos, hay como muchos titulares ya hechos. Los grandes héroes de la Iglesia, los misioneros que se entregan por los pobres, la misión como un camino de tristezas donde todo es pena y tal. Y los que hemos tenido un poquito la oportunidad de conocerlo, lo que hemos visto sí, que bueno, hay una realidad dura, difícil, pero que también hay mucha alegría y que allí los sacerdotes y ustedes los obispos que están allí están contentos, están alegres. ¿Qué alegrías hay en la iglesia de allí, de Perú, de Cuba, de Argentina, que no encuentran en la iglesia de aquí? Vamos a centrarlo en España. ¿Qué es lo que importarían ustedes de allí para la iglesia de aquí? Es justo. Yo creo que es lo que el Papa Francisco dice tantas veces de entender una iglesia en salida. Es decir, el Papa Juan Pablo II decía que la fe se fortalece dándola. Cuando la experiencia de fe se limita a un subsistir en la fe, a una especie de cierto cumplimiento y compaginándolo con una sociedad del bienestar, es decir, con un establecer, ¿no? Lo que algunos dicen una zona de confort, ¿no? Si no salimos de la zona de confort, entonces la fe se termina muriendo, se termina agonizando. Es decir, es como el agua cuando se estanca se pudre, no sirve. El agua tiene que correr, y cuando corre, cuando es agua viva, entonces ayuda, sirve para regar, para que los animales beban o el hombre mismo. Entonces yo creo que la alegría fundamental es la de darse. Por eso también el contacto con los más vulnerables te ayuda, porque te va educando en ese donarte permanentemente, ¿no? Vuelvo al ejemplo de la mamá, una mamá joven, una mujer joven que antes, por un ejemplo elemental, le gustaba mucho dormir. Cuando te tiene un bebé, tiene que aprender a no dormir, porque el bebé la despierta por las noches. Entonces tiene que donarse, tiene que entregar su vida. Yo creo que la alegría procede de ahí. Por supuesto que luego hay alegrías puntuales, externas, que son muchas,
Pero la alegría, la verdadera alegría viene de dentro siempre, y viene de la donación, y esa donación somos incapaces de hacerla si no es porque Jesucristo te abre el corazón, pues nosotros somos incapaces. El pecado original nos lastimó demasiado, y por eso tenemos esta tendencia a buscarnos a nosotros mismos, ¿no? Solo la donación, el abrirnos permanentemente, el donarnos, y el ver al otro, ¿no?, como una especie de sacramento de Jesucristo, pues esto te ayuda permanentemente a darte, ¿no? Lo que hicieron por uno de estos, lo hacen por mí. Yo creo que esa es la alegría sustancial, ¿no? Domingo, Rafael, ¿qué importaría ir de allí a la Iglesia de España, a la Iglesia de Toledo? Yo diría la iglesia pobre, que te lleva muchas veces a ocuparte de lo esencial. Por ejemplo, si hay que preparar la petición de materiales para una reconstrucción de un templo, entonces no es que no nos preocupemos por eso, pero es dificilísimo, por lo cual perdemos a veces poco tiempo en cosas que sí, que serían necesarias, pero que no siempre se nos facilita de manera cierta y, como digo, con los medios para sacar adelante la restauración, la reforma, en fin, un cambio, ¿no? Y luego yo creo que también la gente en general habla bien de la católica, porque ya hay muchas confesiones protestantes. Luego está todo el mundo que llaman de la santería, que es la concentración de lo afrocubano con lo cristiano. Y en cuanto a ver la respuesta de la gente a la Iglesia católica, podemos decir que en general es la Iglesia más apoyada, más venerada, más sentida cercana, y claro, muchas veces tampoco tenemos los medios de transporte para poder ir y venir a muchos lugares, ¿no? Pero bueno, con pocos medios, pero nos vamos haciendo presente, ¿no? Entonces yo diría que ofrecer el trabajo en una iglesia pobre que valora o hace valorar la Iglesia Católica en Cuba. Lo esencial. Centrarse en lo esencial, Rafael. Sí. Bueno, aquí también tenéis experiencias de las sectas, sí, y del avance de ese tipo de... Sí, diría un poco lo mismo que ha dicho Monseñor Domingo, ¿no? A pesar de todo ese cúmulo de sectas, ¿no?, la Iglesia Católica en Perú es la institución más valorada, con diferencia, ¿no? Entonces se le tiene mucho cariño, ¿no?, y respeto, ¿no? Ahora, preguntabas ¿qué importaríamos aquí a Toledo, ¿no? Pues yo importaría o exportaría desde aquí a Toledo, ¿no?, por ejemplo, el que los sacerdotes se dediquen a su ministerio. A mí me da a veces la impresión, ¿no?, de que a veces en España o en Europa, ¿no?, los sacerdotes están ocupados de muchas cosas que no son tan propias de su ministerio, ¿no? Allí, al tener escasez de sacerdotes, sí o sí tenemos que dedicarnos más a lo que es propio nuestro, ¿no? Y alentar más la participación de los laicos, ¿no? Quizá pues porque la realidad no lo exige. Hay que así, hacer, ¿no?, de la necesidad virtud, ¿no? Exacto, ¿no? Pero, claro, allí tienes que contar mucho con los laicos si quieres que la Iglesia se haga presente en la inmensidad de caseríos que tenemos allí, donde los sacerdotes pues, pueden llegar, algunos una vez al año, ¿no?, otros una vez al mes a otros, ¿no? Entonces, todo ese trabajo con los laicos, la formación de catequistas, de animadores de las comunidades, de las cáritas parroquiales, de la creación de
la formación de líderes juveniles, ¿no? El sacerdote pues tiene que dedicarse más eso, a celebrar la Eucaristía, al sacramento de la reconciliación, a la unción de los enfermos, y a la formación de laicos, ¿no? Para que sean los laicos los que hagan presentes luego a la Iglesia en muchos lugares donde el sacerdote va a ir pues muy pocas veces, ¿no? Eso es lo que quizá aquí, pues al haber más abundancia de sacerdotes, pues a lo mejor el sacerdote se dedica también a cosas pues que no son tan propias de él, ¿no? Imagino que tanto en Cuba como en Argentina se repite esa situación, ¿no? Que hay más protagonismo de los laicos. Sí, evidentemente los laicos tienen una participación muy activa. Es decir, en nuestro caso, por ejemplo, que las parroquias son también muy grandes y que tienen muchas capillas para atender los distintos barrios, las capillas muchas veces durante la semana son gestionadas, atendidas por los laicos, ¿no? Los catequistas, los encargados de la liturgia, visitar enfermos, etcétera. Es decir, sin los laicos, incluso la atención, digamos, primaria de pastoral no se podría hacer, no se podría llevar a cabo. El sacerdote no puede atender. Bueno, yo he sido párroco en más de 20 años, en la Inmaculada, 70.000 habitantes. El sacerdote no puede atender 70.000 habitantes. Es decir, es imposible, metafísicamente imposible. Sin la colaboración directa de los laicos es imposible. Entonces, Bueno, por ahí va el sínodo, ¿no? Por ahí van las indicaciones del sínodo del Papa Francisco, ¿no? ¿También en Cuba estáis en camino sinodal? Sí, entramos a finales del pasado año, noviembre, diciembre, en la fase diocesana. En el caso de Cienfuegos, elaboramos unas catequesis en relación con los 10 ejes temáticos. Entonces estamos ahora recibiendo las últimas que entregamos, que fueron a principios de este mes de mayo, y será el resumen en las parroquias y después en toda la diócesis, y terminaremos con los ejes que hablan de el diálogo con las iglesias cristianas, otras iglesias cristianas, y también con el ambiente cultural. El día 20 de junio es la última fecha para poder entregar la fase diocesana a la fase nacional. Pero sí, a la gente le ha ilusionado, sí. Por eso de sentirte convocado, llamado, responsabilizado, como decían ellos, sin laicos la Iglesia no funciona. No. Lo tenéis experimentado en propia carne, ¿no? Claro. Hace falta catequistas, laicos, para un montón de lugares que llamamos allí de misión, pueblos pequeños, en algunos de los cuales no hay ni iglesia. Y entonces eso pues refuerza el compromiso de los laicos. Sí. Luego hay que darles encuentros de formación, en fin, algún estímulo. ¿Cómo veis la Iglesia en España? ¿Cómo veis? Y habría que preguntarle a los obispos españoles. Porque, bueno, no sé, yo me imagino que la Iglesia en España pues atraviesa las dificultades propias también de la Iglesia en Europa, ¿no? En estos días leí alguna publicación de las estadísticas de la Iglesia española, el descenso, ¿no? En la práctica de los sacramentos y demás. Y yo creo que sí, que esto no es nuevo, digamos, no es de ahora, lo cual no significa que no sea doloroso, ¿no? Lo de los sacramentos como signo, ¿no? Porque no es lo único, pero es el signo, ¿no? Claro, si hay un descenso en la participación en la misa dominical o hay un descenso en los matrimonios, bueno, pues quiere decir, claro, que algo está pasando, ¿no? Es decir, la mentalidad
de muchísimos bautizados, pues no es una mentalidad católica. Es decir, no hay una experiencia viva de la fe. Con lo cual, me parece que la urgencia mayor, me parece a mí, yo así lo entendí también allí, ¿no? En Argentina, yo en la parroquia, cuando llegué, en el 97, los 10 primeros años fue misionar, barrio por barrio, casa por casa, hacer centenares, miles de bautismos, regularización de matrimonios. Y esto mismo, el signo este, es lo que hace que después, bueno, al cabo de 10 años, los bautismos pasan a ser ordinarios en la parroquia, o los matrimonios empiezan a ser ordinarios. Yo creo que la prioridad es salir, ¿no? Es decir, entender. Yo creo que a veces las iglesias más antiguas, como es nuestro caso en España, me parece que la tentación es eso, que como tenemos también más organización, antes decíamos, señor Rafael, claro, los sacerdotes, yo creo que es prioritario que tengamos muy vivo y muy claro que la iglesia no es una organización, es un organismo vivo, es el cuerpo místico de Jesucristo. Y sin esta experiencia viva de fe que nos lleve a evangelizar, a hablar permanente de Jesucristo, permanentemente, a llamar a la conversión, yo creo que sin esto no se puede recuperar, ¿no? Es decir, me parece que el peligro puede ser ese quedarnos también en el lamento, ¿no? Yo creo que a veces yo noto una cierta tristeza, ¿no? Una cierta decepción, una cierta lamentación, pero una lamentación un poco inútil, ¿no? No esperanzada, ¿no? Porque bueno, Jesucristo está vivo, si vamos a celebrar Pentecostés, y el Espíritu Santo se va a derramar sobre la iglesia también, sobre la iglesia en España, en Europa, en toda la iglesia. Esto debería tenernos alegres, debería tener esperanzados, porque creo que esto nos tiene que llamar permanentemente a la misión. Yo creo que el despertar, por ejemplo, a la misión hacia otros lugares, si puede ayudar algo en eso, es precisamente a despertar para que la misión sea aquí algo normal, ¿no? Es decir, esto de visitar casa por casa como una metodología, puede haber otras, ¿no? Pero sí, yo creo que esto es fundamental, porque si no, me parece que va a ser difícil, ¿no? Esa es la percepción que tengo. Yo, claro, ahora estoy muy poco. Hemos confundido el organismo por la organización, ¿no hemos cambiado, Domingo? Yo creo que en parte sí. Ahora, lo que a mí me preocupa es que a veces se termina definiendo con la iglesia que nos ha tocado. Hubo otra hace 30 años, hubo otra en otro sitio hace 100, y esta es la que nos toca. Y muchas veces lo que se presenta de iglesia es un decrecimiento. No solamente a nivel de los laicos, sino a veces también en el mundo religioso y en el mundo sacerdotal. O pensar, en estos momentos ya no podemos hacer nada. La situación está complicada y no, es aguantar, no ponernos nerviosos, pero esto está caído. Y la pregunta es, ¿no? ¿Y quién la va a levantar a la iglesia? A la iglesia caída. Ahí lo deja. Rafael, apostilla. Apostilla. Sí, es verdad que se asiste a un gran secularismo, una gran apostasía. Eso allí en Perú pues es distinto, ¿eh? Nos encontramos en Perú todavía con gente que busca, que quiere, ¿no? Por eso también las sectas tienen tanto éxito, ¿no? Porque hay una búsqueda de Dios, ¿no? Un deseo de Dios, ¿no? La secularización no es tan fuerte y llegará, supongo, ¿no? Pero aquí en España, pues sí, decía Domingo, pues es un decrecimiento, ¿no? Entonces, bien, esto el único que lo puede levantar es el Señor, es Dios, es el Espíritu Santo, que es el protagonista de la evangelización, ¿no?
Ahora, por parte de la Iglesia, pues el Papa lo está diciendo constantemente, Iglesia en salida, ¿no? Hay que decidirse de una vez, ¿no?, a evangelizar. O sea, el primer anuncio como empezaron los apóstoles, igual. Y dejar ya de... Ahora, hay que conservar lo que haya que conservar, claro está. Lo que hay de vida hay que conservarlo y alentarlo, ¿no? Pero no podemos estar en las parroquias como hace 30 años o 40 o 50, ¿no? Hay que salir. Lo mismo que hay catequistas, tiene que haber grupos misioneros que, como decía Monseñor Justo, vayan casa por casa, barrio por barrio, pues como lo hacemos allí. El sacerdote sí, a eso me con refería laicos. yo cuando hablaba de importar, porque Claro. hay modelos que a lo mejor no entran no ya en la sociedad secularizada alejada de la Iglesia, sino en los propios miembros, agentes activos de la Iglesia, ir casa por casa. Es tiempo de otros lenguajes, otros caminos, pues a lo mejor hay que volver a ese lenguaje, ¿no? Es que el Evangelio se transmite así. Es decir, cómo se extendió el Evangelio en los primeros años. Fueron los laicos, que iban por un lado y hablaban de Jesucristo. Después avisaban a los apóstoles que en tal lugar había gente que creía en Jesucristo, porque había habido gente que había ido y había proclamado a Jesucristo con su vida, con su palabra, y bueno, como el Espíritu Santo actúa en el que habla y en el que recibe, ¿no? Como la lectura de ayer de los Hechos, ¿no? El Espíritu del Señor le abrió el corazón a Lidia. El Señor abre el corazón para que escuche y se convierta a Jesucristo, ¿no? Uh-huh. Y eso hay que hacerlo, por eso la metodología en cada lugar habrá que ver, porque las metodologías pueden ser distintas, pero la sustancia tiene que ser esa, ¿no? Es decir, la primacía de la evangelización tiene que ser el anuncio de Jesucristo. Y eso no podemos no hacerlo. Por supuesto que también hay que, está claro que eso tiene que ir unido a las obras de misericordia, a la caridad, pero no podemos no anunciar a Jesucristo, ¿no? Dar por hecho que eso ya está, ¿no? O que es muy difícil, o como decía Domingo, pues no, dejémoslo, resistamos. Es lo que nos ha tocado, ¿no? Es lo que nos ha tocado, resistamos. No, nosotros tenemos que tener la alegría, ¿no?, del Evangelio, y esto anunciarlo y decirlo. Y esto es de todos, esto no puede ser, y eso es de todos, en todas partes y en todas circunstancias. Y si no es así, después claro que también hay que organizarlo, sí, mejor, pero bueno, esto, el que le arde el fuego dentro, pues esto no puede callarlo. Entonces yo creo que falta este fuego, ¿no?, en el que no nos quedemos quietos, ¿no? Visión de ida y vuelta, transatlántica, Domingo. Pero que se van al otro lado del Atlántico y luego vienen y ya no vuelven más. Por ahí iba yo. Por ahí vas tú. Sí, claro. Porque si tú ahora propones, por ejemplo, en junio van a salir 8 laicos de aquí de Toledo para Perú, creo que van a Perú, sí. En julio y agosto también, pero tú propones probablemente lo mismo aquí y a lo mejor como que estamos más cortadillos, ¿no? Sí, también a ellos, no sé, es una experiencia nueva, ¿no? No, y muy loable, y hay que animarla, ¿eh? Sí. Además, tú seguro que en Cuba estás encantado de recibirlos. Sí. Lo para que si no dan visados para los laicos, pues no podemos recibir a nadie. No, pero sí, en ese argumento que ibas a seguir, ¿no? Sí, yo creo que, claro, puede haber circunstancias en la vida del misionero, sacerdote, religioso, laico, que no sé, que le impidan el mantener una continuidad hasta la muerte, ¿no? Pero yo creo que con un poquito de ánimo y con deseo de que Jesucristo nos ayude para desgastar la vida en esa tarea misionera, sí que se pueden llevar a cabo misiones, bien por sacerdotes, religiosos, laicos, en esos lugares donde es difícil que la gente crea en Cristo.
porque no tienen, en muchos casos, un ambiente familiar, Claro, ni sí, un ambiente social. sí, sí, pero que esos lugares están aquí, Sí, sí, no están allí Sí. en ocasiones, ¿no? sí, sí. O sea, que no tenemos que ir muy allá, ¿no? Independientemente de que busquemos sacerdotes para la misión y busquemos laicos para la misión, ¿no? Claro, pero aquí también hay un gran campo de misión, ¿no? Entonces, lo que se puede hacer allá en América, ¿no? Pues también hay que hacerlo aquí en Toledo, ¿no? Porque realmente hay mucha gente pues, que no conoce a Cristo, ¿no? O tiene un conocimiento tan pobre de Cristo que no le da para creer en Él y seguirle y amarle y comprometerse con Él, ¿no? La dificultad de aquí es que a mí me parece que hay una mayor cerrazón, ¿no? al Evangelio, ¿no? Hay como que la cuestión de Dios es la gran indiferencia, ¿no? Ante el misterio de Dios, ¿no? Pero eso no nos tiene que impedir, eso tiene que ser para nosotros un reto, no un motivo de desánimo, o de tirar la toalla, ¿no? O decir vamos a esperar tiempos mejores, ¿no? Para nosotros tiene que ser un reto, ¿no? Porque el Señor nos está llamando a una evangelización de primer anuncio, ¿no? En Toledo también, sí. Aquí quizás han levantado más corazas, ¿no? Digamos que la piel está más dura, ¿no? Hay como más prejuicios hacia la Iglesia, ¿no? Sí, bueno, probablemente sí. Yo creo que eso unido también a un bienestar que termina también anestesiando muchas veces, ¿no? Es decir, eso termina muchas veces haciendo insensible, ¿no? Y luego, pues sí, hay coraza porque hay prejuicios que han ido creciendo y que han ido, bueno, la Iglesia también tenemos nuestros propios pecados que también ayudó, ¿no? A que esos prejuicios también a veces se profundizaran, ¿no? Pero bueno, yo creo que no hay que mirar tanto la dificultad cuanto quién nos envía y con la capacidad que nos envía. Porque si miramos las dificultades, nos quedamos mirando los lobos, y no quien nos envía. Los envío como ovejas en medio de lobos. Ya sabemos que el Evangelio siempre... Jesucristo, así el discípulo no es más que su maestro, y el maestro tuvo resistencias tantas que termina muriendo en la cruz. Nosotros no podemos pensar en una evangelización fácil, que todo es... no, es evidente, el mundo, entendido en cuanto opuesto, ¿no? al Evangelio, cerrado a Dios, el mundo siempre se va a oponer al Evangelio. Entonces no podemos pensar en una evangelización fácil, ¿no? La historia de las misiones de la Iglesia Católica está llena de mártires y está llena de personas que han desgastado su vida, y muchos que hasta se quedaron en el camino. Los primeros misioneros que iban, ¿cuántos se debieron ahogar en el océano? Ni siquiera llegaron. Bueno, ofrecieron su vida, inmolaron su vida por las misiones. Entonces yo creo que ahora pues es lo mismo. Yo creo que tenemos que recuperar este espíritu también martirial de testigos que están dispuestos a dar la vida, que a veces no es acá, por ejemplo, pienso que no es dar la vida físicamente, pero sí que eres marginado socialmente, que eres visto con malos ojos. Te vas a contracorriente. Claro, entonces bueno, pero esto es la parresía, el valor, ¿no?, que el Espíritu Santo da a la Iglesia para que no deje de ser testigo de Jesucristo. Entonces yo creo que no hay que mirar tanto la dificultad cuanto lo que tenemos, ¿no? Es decir, pues si no nos pasa como a los israelitas en el desierto, ¿no? Se quedan mirando las dificultades y se olvidan que Dios los está cuidando, ¿no? Bueno, pues tomen ahora pan y carne hasta que se harten. Es decir, Dios siempre va a sostenernos, siempre nos va a dar lo necesario para el camino. No hay que mirar tanto la dificultad del camino cuanto el alimento que Dios nos da, ¿no? Esto que le dice también Dios al profeta Elías, ¿no?
Cuando dice, el camino es largo, todavía te queda un camino largo, así que come. Entonces, yo creo que es esto, no tenemos que mirar tanto a las dificultades, que las hay, siempre. Allá son de un tipo, acá son de otro. Tenemos que mirar quién nos envía y con la potencia, con el poder, que es el Espíritu Santo, que somos enviados. Yo creo que es cuestión de fe. Esta es la victoria que vence al mundo, vuestra fe. Rafael, nos quedan 4 minutos, mejor dicho, para distribuir entre los tres. Hoy has presidido en la iglesia, en la capilla de la Inmaculada, sí. ¿no? También un momento de encuentro, en esta ocasión a través de como ahora, a través de los medios de comunicación. Allí en Perú tenéis también una radio. Sí, tenemos un canal de radio y televisión, sí, que hace mucho bien, ¿no? Hasta donde llega, claro. Pero sí abarca, si no toda la prelatura, bueno, ahora a través de internet, claro, sí, abarca todo, ¿no? Pero como tal abarca a la mayoría, ¿no? Estamos intentando a ver si podemos ampliar todavía una parte de la prelatura para que pueda llegar las ondas de la radio, ¿no? Pero sí, y está haciendo mucho bien, porque está llegando el Evangelio a los lugares que están menos atendidos pastoralmente, ¿no? A los caseríos más alejados de los centros parroquiales, ¿no? Vais a recibir a 8 jóvenes en junio. Bueno, he dicho jóvenes, entiendo que son jóvenes, sí. Son laicos. ¿Y sacerdotes ahora para este verano? Sacerdotes para el verano no consta que vaya bueno, a ir pues ninguno. abrimos la brecha, ¿no? Pero sí, estamos esperando para finales de junio, creo que van a llegar exactamente el día 24 de junio, ¿no? 8 jóvenes de aquí de la diócesis, creo que la mayoría son de Talavera, no sé si habrá de otros lugares. Con José Carlos estábamos viendo a ver si algún momento para reunirnos con ellos también. Sí. Y sí, pues los vamos a recibir. Una de ellas, Carmen, ha estado ya allí un mes, entre Moyobamba y Lurín, y bueno, pues será un poco la que haga de anfitriona también, ¿no? No, y los recibimos con cariño, ¿no? Y creo que pues va a hacer a ellos, les va a hacer mucho bien, y también a la gente que los va a recibir, ¿no? La experiencia de otros años es que, bueno, pues también cuando la gente ve que llega a los caseríos, a las comunidades sí, más necesitadas, llegan misioneros laicos, pues para ellos también les supone como un reforzamiento, ¿no? en su fe y en su seguimiento de Cristo, ¿no? Don Domingo, cerramos programa. Mañana preside la misa, aquí a través de Canal Diocesano. ¿A qué Allí hora? nos reciben. ¿A qué hora? A las 7:30. ¿De la mañana? No, de la tarde. Ah, de la tarde. Vale. Digo que allí en Cuba de momento no se puede. Ahora nos ofrecieron para los fines de semana grabar un programita en la emisora provincial, Radio Ciudad del Mar, pero ya nos han advertido que no se puede grabar la misa. Ya. Porque anteriormente lo que había era un mensaje para Navidad, un mensaje para Semana Santa y un mensaje para la fiesta de la Virgencita de la Caridad del Cobre, que es la patrona de Cuba. Pero ahora yo creo que van a recortar. No, me refiero a que acudir como misión, verano joven, laicos, sacerdotes, de momento no. Yo me informaré cuando vuelva en el Comité Central del Partido Comunista de Cuba de si van a dar visados para laicos. A ver qué nos dicen. A ver qué nos dicen. Bueno, Claro. pues estaremos también en contacto. A los tres, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a las tecnologías tuvimos ocasión de hablar tanto con don Domingo Oropesa como don Justo y con don Rafael también, Sí. en ese programa de Navidad, En Navidad. que se está convirtiendo ya en un clásico de la programación de Canal Diocesano. Empezó en el año 2020, en el 21, y ojalá que siga adelante ese y más programas, a ver si puede ser, y por supuesto también nuestra programación, por qué no decirlo,
está a su disposición. Muchísimas gracias, y a todos los que nos están viendo les emplazamos a este jueves en la parroquia de Santa Teresa a esa vigilia misionera con testimonio de los 3 obispos, con más misioneros que van a venir y también con nuestros obispos, don Braulio, don Francisco, don Ángel Rubio, que también ha dicho que va a estar, el nuncio, don Luis Miguel Muñoz Cárcava, así que va a ser un gran encuentro misionero, una gran cita misionera. Muchísimas gracias, buenas noches y buenas noches a todos ustedes.